Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que vamos a estar trabajando es cómo resolver y cómo aplicar una resolución, ¿sí?, del problema que va a aparecer acá al costado. ¿Sí? Acá al costadito va a aparecerles un problema y vamos a empezar a resolver eso. ¿Sí? Lo primero que vamos a tener en cuenta acá es identificar qué tipo de movimiento es el que estamos trabajando. ¿Sí? Recuerden que lo que vamos a analizar acá es cinemática, ¿sí?, la rama de la física que se encarga de estudiar los movimientos sin importar la causa que los genera. ¿Sí? Y particularmente vamos a analizar este caso que tenemos acá, que es un MRU. ¿Sí? Eso, para empezar, es lo primero que deberían identificar para después saber de qué manera se va a proceder en la resolución. ¿Sí? Vamos a ver cómo resolverlo. Bien, entonces, lo que tenemos acá es un ejercicio, un movimiento dividido en tres tramos. Lo vamos a dividir en tres tramos, ¿sí? Vamos a analizar los tres tramos y ver qué pasa en cada uno. Bueno, en el primer tramo, vamos a ponerle 1T, primer tramo, ¿sí? Sabemos que viaja hacia el este, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a considerar positivo y que vamos a considerar negativo. En este caso, para mí, el este va a ser el positivo. Bien, y el oeste va a ser el negativo para mí. Bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para empezar a plantear este problema. El primer tramo dice, bueno, va hacia el este a 90 km por hora y lo hace en 10 minutos. Durante 10 minutos, o sea, tengo 90 km por hora que los hace en 10 minutos. Bien, acá yo lo que recomiendo, ¿sí?, como vamos a tener que hacer una gráfica, ¿sí?, como pide el punto A, vamos a trabajarlo todos dentro de una misma unidad. Es decir, si acá está en kilómetros sobre horas y acá en minutos, tratar de unificar la unidad. Entonces, a mí lo que se me ocurrió, en este caso, es trabajar en metros sobre segundos y en segundos para el tiempo. ¿Sí? Entonces, en ese caso vamos a poder tener una gráfica un poco más exacta y no vamos a tener que trabajar con números decimales, ¿sí? Va a ser más fácil hacer la gráfica. Bien, 90 km por hora, si lo pasamos a metros sobre segundos, me va a quedar 25 metros sobre segundos, ¿sí? Y los 10 minutos van a ser 600 segundos. Bien, eso es lo que tenemos en el primer tramo. En el segundo tramo, lo que tenemos, hacemos lo mismo, ¿bien? Ahora lo que vamos a tener es como que va a ir al oeste, o sea, va a cambiar el sentido, va a ir hacia el otro lado. Entonces, por lo tanto, la velocidad en este caso va a ser negativa porque cambia el sentido, ¿bien? En este caso son 20 minutos, ¿sí? Que si lo paso a metros sobre segundos me va a quedar menos 15 metros sobre segundos en 900 segundos. Perdón, en 1200 segundos. 1200 segundos. Bien, en el tercer tramo hacemos lo mismo. En el tercer tramo vamos a tener ahora que vuelve hacia el este, o sea que la velocidad va a ser positiva, ¿sí?, a 108 km por hora. Kilómetros por hora, lo hace durante 15 minutos. En 15 minutos. Bien, si lo pasamos, me va a quedar 30 metros sobre segundos en un tiempo de 900 segundos. Bien, bueno, ahí tenemos ya todo trabajado. Para hacer la gráfica, lo recomendable acá es ir calculando las posiciones finales de cada uno de los tramos, porque nosotros sabemos que donde termina el primer tramo empieza el segundo, donde termina el segundo empieza el tercero, ¿sí? Entonces lo que vamos a ir sacando son las posiciones finales de cada tramo. Para eso vamos a recurrir a la fórmula de la posición en función del tiempo, el espacio recorrido. Tenemos la posición, la vamos a simbolizar S, va a ser la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Bien, entonces decimos, bueno, si vamos a calcular ahora la posición final, vamos a ir reemplazando todo esto. Tenemos, vamos a llamarlo 1 para el tramo 1, ¿sí? La posición inicial de acá vamos a tomarla como 0, ¿sí? 0 metros, más velocidad por tiempo, que serían 25 metros sobre segundos, multiplicado por el tiempo, que son 600 segundos. Bien, acá con el trabajo de unidades se cancelan segundos con segundos y me va a quedar metro, la unidad metro, ¿sí?
Esto me da un total de 15.000 metros. O sea, la posición 1 va a finalizar a los 15.000 metros. Bien, ahora vamos a la posición 2. Para la posición final 2, nosotros sabemos que la posición inicial de este va a ser la posición final de este, ¿no? Entonces nos va a quedar 15.000 metros. En este caso la velocidad es negativa, entonces me va a quedar menos 15 metros sobre segundos por los 1200 segundos que se mantiene en movimiento. Cancelo unidades, me quedan metros para sumar, me queda perfecto, ¿sí? Entonces la posición final 2, multiplico acá, o sea, separo en términos, multiplico estos dos y después a 15.000 le resto ese resultado. Y me va a dar menos 3.000. ¿Qué significa ese menos 3.000? ¿Sí? Supónganse, el auto arranca acá, ¿no? Se va hacia allá durante, dijimos, 600 segundos, o sea, 10 minutos. Y después se pegó la vuelta y quiere decir que pasó de largo del punto inicial, o sea que está distante de acá para atrás 3.000 metros, ¿sí? O sea, se fue, volvió, atravesó y se pasó de largo. Por eso me queda menos 3.000, porque está a la izquierda de lo que yo considero positivo. Bien, entonces, para la posición final 3, la posición inicial va a ser a donde terminó el anterior, o sea, menos 3.000. Bien. Y ahora, como va hacia la derecha, la velocidad va a ser positiva, va a ser más 30 metros sobre segundos por 900 segundos. Cancelo segundo con segundo, ¿sí? Y en este caso me va a dar 24.000. Perdón, la posición final 3 va a ser 24.000 metros. Bien, entonces ahora con esos datos, ¿sí? Que a los 600 segundos se va a encontrar acá, a los 600 segundos, bien, a esto se va a encontrar, acuérdense que esto es como acumulativo, 600 segundos más 1200 va a ser a los 1800 segundos. Bien, y esto, ¿sí? También es acumulativo, o sea, a los 1800 le tengo que sumar 900 y me va a quedar a los 2700 segundos. Bien, ¿me siguen hasta acá? A los 2700 segundos, ¿sí? Teniendo en cuenta estas escalas, yo tengo que ver, perdón, estos valores, yo tengo que ver qué escala voy a utilizar. Vamos a ver ahora qué es lo que nos conviene hacer. Bien, ahora para construir el gráfico con los valores que teníamos, que mostramos anteriormente, ¿sí? Lo que yo hice fue armar este gráfico, en donde en el eje horizontal ubiqué el tiempo, que sería la variable independiente, medido en segundos, ¿sí? Recuerden indicar en qué unidad se está midiendo. El espacio recorrido que está medido, o sea, la unidad que vamos a utilizar es el metro, no sé si se alcanza a ver ahí, bien chiquitito lo escribí. Y ahora lo que hice fue elegir qué escala era la más conveniente. Como nosotros teníamos valores, ¿sí? Bastante grandes, en el eje horizontal en el tiempo fui de 200 en 200. Fíjense, 200, 400, 600, 800, 1000 y así sucesivamente, ¿sí? Y lo fui ubicando. Bien, y en el eje vertical, en el del espacio recorrido, me di cuenta de que todos los números que me habían dado eran múltiplos de 3000. ¿Sí? Fíjense, 15.000, menos 3.000 y 24.000. ¿Sí? Entonces esos tres valores, como son múltiplos de 3, fui de 3.000 en 3.000. ¿Sí? Para hacer una escala bastante cómoda para trabajar, digamos. ¿Sí? Y acá marqué en especial estos tres puntitos de acá, ¿sí? Que son el final de cada uno de los movimientos. ¿Sí? Nosotros sabemos, en una primera instancia, bien, que a los 600 segundos el móvil se va a encontrar a los 15.000 metros, o sea, acá. Vamos a dejar lo más derecho posible. Ahí, a los 15.000, como yo sé que va de 1 centímetro en 1 centímetro, ¿sí? A los 15.000 va a estar a los 600 segundos, ¿sí? O sea que acá. Bien. Hacemos así, marcamos bien las cotas de las coordenadas para que sea fácil de observar. Bien. Hacemos así. Y ahí va a estar a los 600 segundos. O sea que va a arrancar desde 0, que es la posición inicial, y va a ir hasta 600. ¿Sí? Eso va a ser el primer tramo.
Bien, eso lo va a hacer en el primer tramo. Ahora, vamos a analizar, ¿sí?, el segundo tramo. En el segundo tramo va a arrancar donde finalizó ese tramo, ¿sí?, y va a terminar a los menos 3000, como lo habíamos encontrado, o sea, a los 1800 segundos. ¿Sí? Recuerden que era como acumulativo, era 1200 segundos más los 600, ¿sí?, se va a encontrar a menos 3000. O sea que va a estar más o menos por acá. Me quedo sobre el número, pero bueno, no importa. Se ve bastante bien. O sea, va a llegar hasta ahí. Entonces va a arrancar acá. Va a llegar hasta ahí debajo. Bien, ahí tenemos la otra parte. Ahora, lo otro que sé, bien, es que a los 2700 segundos va a estar a los 24.000, o sea, acá arriba. Bien, entonces a los 24.000, ¿sí?, armamos la cota para que quede bien, un poquito más arriba para que se vea mejor, que quede más prolijo. De acá, vamos, taca, taca, así, hasta que llegamos. Fíjense que los 2700, yo acá lo que me quedó a los 13,5, entonces acá también mido 13,5 para que ustedes tengan una idea, ¿sí? 13,5, marco el puntito y ahí uno la cota. La proyección más que la cota, perdón. Bien, y ahí terminaría. Entonces unimos la posición final del tramo 2 con la posición final del tramo 3 y ahí tenemos el gráfico que describe el movimiento. Fíjense, acá me está diciendo, primero, ¿sí?, se va alejando de la posición inicial durante 10 minutos, 600 segundos. Después se pega la vuelta, o sea, se va acercando a la posición inicial, que es 0, que está representada sobre este eje, ¿sí? Y además de eso se pasa un poquito largo, que era lo que charlaba hoy yo, les comentaba hoy, ¿sí? Y desde acá se vuelve a alejar yendo hacia el este hasta los 2400 metros. Bien, y analizando ahora el gráfico de la velocidad en función del tiempo, nosotros como tenemos un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que la velocidad, a medida que pasa el tiempo, va a ser siempre la misma. Es decir, no va a sufrir variaciones. Bien, entonces sabemos, como dijimos, vamos a usar la misma escala en el eje horizontal que en el gráfico anterior, pero en el eje vertical, la cambié, porque me di cuenta de que cuando yo pasaba a metros sobre segundos la velocidad, que es como la estamos representando acá, eran todos múltiplos de 5. Entonces fui de 5 en 5. ¿Bien? Entonces, en un principio, en el primer tramo, nosotros sabemos que la velocidad es de 25 metros sobre segundos. O sea que va a arrancar en 25 metros sobre segundos durante 600 segundos. ¿Sí? Recuerden que el 600, como vamos de 200 en 200, estaría acá. ¿Sí? El 600 estaría ubicado acá. ¿Sí? Ahí mismo. Entonces va a ir a 25 metros por segundo, sobre segundos por segundos, ¿sí?, hasta los 600 segundos. Hasta ahí aproximadamente. Bien, hacemos bien las proyecciones para que se vea bien todo, ¿sí? O sea que va a ser constante, es decir, va a ser siempre igual. Bien, entonces arranca acá y termina acá. Va a ser siempre igual la velocidad. Bien, va a ser constante. A medida que va transcurriendo el tiempo, la velocidad no aumenta ni disminuye, se mantiene constante. Ahora, para el otro caso, ¿sí?, desde los 600 segundos hasta los 1800 segundos, ¿sí?, 1800 segundos estaría por acá. Bien, tengo 6, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 estaría acá. Bien, acá vamos a tener ahora una velocidad negativa porque dice, recuerden que se pega la vuelta hacia el oeste. Bien, entonces de acá tengo que ir hacia abajo.
¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde? Hasta menos 15 metros por segundo. ¿Sí? O sea, hasta ahí. Y desde acá, ¿sí? De donde termina, le vamos a proyectar también este de 600. Así podemos tener más fácil de visualizar lo que quiero que vean. ¿Sí? Desde 600 hasta 1800 segundos, se mantuvo constante en menos 15 metros por segundo. ¿Sí? Estos son menos 15 metros por segundo. ¿Sí? Este de acá arriba es 25 metros por segundo. Y ahora en el último tramo, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que está en 2700. O sea, acá tenés 2000, 2200, 2400, 2600, 2700 es a la mitad. Ahí. Bien. Entonces ahí vamos a tener que a los 2700 segundos la velocidad que va a tener es de 30 metros por segundo. Recuerden, vamos a proyectar hacia arriba esta de acá. ¿Sí? La vamos a proyectar hasta acá. Y lo mismo hacemos acá. Nosotros sabemos, fíjense, lo podemos utilizar, es el ángulo recto de la escuadra. ¿Sí? Es una buena herramienta. Bien. Llegamos hasta ahí. Y después en 30. ¿Sí? Tratamos de que nos quede lo más parejo posible. Ustedes seguramente, si tienen hojas cuadriculadas, les va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Y en los 2700, que no lo anoté acá, que son los 2700 segundos, bien, va a tener una velocidad de 30 metros por segundo. Y ahí tenemos el gráfico de la velocidad.